Para continuar con nuestro ejercicio de la lavandería perfecto, una vez que ya tenemos todos nuestros asientos de diario, me voy a permitir explicar en otra pestaña de la misma hoja, del mismo archivo, cómo vamos a iniciar con el registro de mayor. Si ustedes recuerdan, el registro mayor implica hacer un registro ya cuenta por cuenta que va a permitir resumir las operaciones que afectaron ese renglón en particular. Cada uno de los renglones de mi estado financiero es una cuenta y cada uno de ellos tendría un esquema de mayor o una cuenta T para representar sus incrementos y disminuciones o su valor. Me permití hacer en esta hoja un formato también en el que estoy adicionando columnas pequeñitas. Lo que hice fue marcar desde el inicio de la columna su ancho. Si yo le doy un clic derecho señalado la columna, puedo establecer un ancho de columna. El 3 me gusta porque es un numerito chiquito que me permite poner aquí el registro de una referencia que voy a usar. Tengo dos columnas en las que yo voy a combinar para hacer el formato. Un par de columnas y las voy a subrayar con el borde inferior. Y luego voy a señalar 4 o 5 renglones. Y de igual manera, en el borde voy a buscar el que esté a la derecha. Si yo me alejo un poco, veo ya aquí un esquema de mayor, es una T. Tengo otra línea delgada a la izquierda para poder señalar también un número de operación que vamos a ver más adelante, sirven de referencia. Cuando ya tengo una vez hecho este formato, sencillamente puedo copiar con un control C, un control V, todas las veces que yo necesite este formato. Igual podría señalar varios y copiarlos más abajo para tener así mis esquemas de mayor presentados. Una vez que tengo el formato, puedo iniciar a hacer el pase del diario al mayor. Ese pase del diario al mayor significa que yo voy a ir tomando cada uno de los movimientos que anoté en mi libro diario, los voy a transcribir a estas hojas. Si recuerdan, el inicio de esta empresa fue con una aportación de 700,000. Mi libro diario dice en su asiento número 1 que tengo un cargo a la cuenta de bancos y un abono a la cuenta de capital. Voy a aprovechar que estoy usando Excel y con un igual yo puedo referenciar la celda que quiero traerme del diario al mayor. Si yo le pongo un igual y referencio la palabra bancos, me trae el nombre de la cuenta. De igual manera, si yo referencio el monto que puse del lado del debe, 700,000, que aparecerían en el debe de mi cuenta de mayor. Y esta celda que les decía que hicimos angostita a un lado me va a permitir para poner un número de referencia, que significa que yo tengo la operación número 1, un cargo a bancos de 700,000. En esa misma operación número 1 también hice un abono. Este abono era por capital social. Como en mi registro diario está del lado del haber, también del lado del haber de mi cuenta voy a registrar el monto. Tengo los 700,000, pero esta vez del lado de los abonos le vuelvo a poner la referencia número 1. Esta referencia me va a servir para hacer una búsqueda de algún error cuando no me cuadra o para referenciar de dónde proviene ese movimiento y en una búsqueda posterior, en un análisis posterior de las operaciones se pueda ir al detalle del movimiento que dio origen a esa cantidad. Si recuerdan, bancos es cuenta de activo que inicia con cargos y su saldo naturalmente es deudor. La cuenta de capital social es de naturaleza acreedora, que normalmente inicia con un abono y su saldo deberá ser acreedor. El pase al mayor se vuelve un poco mecanizado. Voy a repetir constantemente las operaciones desde el diario. Es más difícil hacer el diario, pero una vez que yo ya tengo las operaciones en el diario, lo que voy a hacer es copiar y pasar tal cual lo que en el libro de diario ya se analizó, ya se pensó, ya se meditó. La operación es copiar cada una de las cuentas y si aparecen en el debe del diario, ponerlas en la columna de debe. Si aparecen en la columna de haber, ponerlas en la columna del haber.
Y la referencia del numerito que decíamos es el número del asiento que me va a permitir referenciar la operación que se hizo en ese momento. Una a una tendríamos que ir pasando cada una de los renglones de mi estado, de mi cuenta de diario, va a tener una cuenta de mayor. Cuando aparece algún renglón que yo ya he usado, tendría entonces que repetirlo. Creo que es el caso de bancos. Hice un abono a bancos de 35,500 en mi asiento número 3. Esa cuenta de bancos ya está abierta. Voy a usar la misma cuenta, pero esta vez tiene un abono en el renglón del haber. Tiene los 35,500 de abono, así lo voy a registrar. No requiero abrir nuevamente la cuenta. Lo que yo busco es que en bancos se resuman todas las operaciones que afectaron a esta cuenta. No necesito dejar renglones en blanco, debe de ser de manera continua. Mi siguiente operación es bancos contra ventas. Entonces hay un cargo a bancos, lo voy a registrar nuevamente en la misma cuenta de bancos. Por su naturaleza y su funcionamiento, bancos es una cuenta que va a tener más movimientos que el resto, eso es normal. Y yo puedo entonces ir transcribiendo uno a uno los renglones de mi diario para finalmente poder resumir todas las transacciones que hizo la entidad. Yo ya tenía en esta hoja pasados todos mis movimientos, de modo que puedo resumir los 10 movimientos en todas las cuentas que se requirió abrir. En este ejemplo en particular, aquí están las 8 cuentas que tuve que abrir. Y si se fijan, estoy pudiendo sumar. Cuando una cuenta tiene más de un cargo, puedo sumar, si ustedes recuerdan la nomenclatura, la suma de los cargos se llama movimiento deudor, la suma de los abonos se llama movimiento acreedor. Cuando tengo varios cargos, varios abonos, puedo hacer esta suma. Si solamente hay un movimiento deudor y un movimiento acreedor, en realidad no necesito hacer la suma, ya está como a la vista lo que yo pude hacer. ¿Cómo sumé? Pues nada más tuve que totalizar, lo hice con el autosuma, cada uno de los renglones. Una vez que ya tengo hechas mis fórmulas, las puedo copiar como hice, en donde aparezcan más de un movimiento, porque esto me va a servir para pasarlo a una balanza de comprobación, que sería nuestro siguiente paso para la solución del ejercicio y la determinación de los saldos. Si recuerdan también por nomenclatura, en una cuenta, para conocer su saldo, hay que hacer una resta. Movimiento deudor menos movimiento acreedor nos da un saldo. Cuando el movimiento deudor es mayor, el saldo será deudor. Cuando el movimiento acreedor es mayor, el saldo sería acreedor. Para fines prácticos, como voy a hacer una balanza de comprobación más adelante, no requiero en este momento hacer las restas, lo voy a dejar solo a donde se vean los movimientos deudor y acreedor que tenga cada uno de mis cuentas. Estas son las cuentas que me van a servir para elaborar el estado de posición financiera para esta entidad. Hasta aquí el pase a mayor.